Pero ¿qué pasa con el sensor de la cámara de ambos drones Pro Mini de JTI? Son el mismo sensor de cámara. ¿Dónde está la mejora realmente? Pero hay un detalle que nos lleva mucho a pensar con más por menor cuando en la actualidad estos drones mini, en especial el Mini 4 Pro, será aplicado a unas nuevas leyes y normativas, pues después de muchas personas pedir y aclamar el marcaje de clase en estos drones de consumo, ahora tienen una cierta decepción y arrepentimiento porque resulta que la marcación de clase llegó y vaya de qué manera. El DJI Mini 3 Pro ha demostrado ser un pequeño dron increíble y nos ofrece mucho en tan pequeño y liviano dispositivo volador, lo que conlleva que el nuevo Mini 4 Pro tiene que demostrar ser mejor aún para ver si vale la pena o no cambiarlo o comprarlo. Analizando lo que ya conocemos actualmente de las especificaciones del nuevo DJI Mini 4 Pro, la razón más obvia para comprar el último dron de DJI menos de 249 gramos es la detección de obstáculos omnidireccional, que detecta obstáculos en todas sus direcciones. Además, el nuevo dron está equipado con el sistema de transmisión de video digital, el OcuSync 4 Full HD a 60 cuadros por segundo, que proporciona una impresionante distancia máxima de transmisión de hasta 20 kilómetros con una visión clara y detallada durante el vuelo. Este Mini 4 Pro también cuenta con el mejorado ActiveTrack llamado ActiveTrack 360, Waypoint RTH avanzado, control de crucero y otras funciones inteligentes. Pero ¿qué pasa con el sensor de la cámara de ambos drones Pro Mini de DJI? ¿Cómo se puede descartar el hecho de que el nuevo dron Mini 4 Pro cuente con el mismo sensor de la cámara que su predecesor, el Mini 3 Pro? Son el mismo sensor de cámara. ¿Dónde está la mejora realmente? Si bien es cierto que en tanto el Mini 3 Pro como el Mini 4 Pro, incluso el Mini 3 a secas, mucho más asequible, viene con un sensor CMOS de 1 partido por 1.3 pulgadas que ofrece una resolución de imagen de 48 megapíxeles. El Mini 4 Pro toma fotos y videos considerablemente mejores ante su antecesor. Y he aquí el porqué. DJI ha utilizado una nueva plataforma de procesamiento y algoritmo con inteligencia artificial para que las imágenes tengan mejor rendimiento en lo general en este Mini 4 Pro, combinado con una fusión de ISO nativa dual acompañada con una apertura de 1.7 y píxeles 4 en 1 de 2.4 micropíxeles, ofreciendo una salida de calidad cinematográfica. Tenemos también la especificación de video HDR que se actualizó de 4K 30 cuadros por segundo a 4K 60 cuadros por segundo. Y también ha actualizado la especificación de cámara lenta de 1080 a 240 cuadros por segundo a 4K 100 cuadros por segundo, para que puedas capturar momentos con detalles impresionantes en cámara lenta especialmente. Otra mejora clave viene en forma de nuevos modos de color como es el D-Log-M y el HLG de 10 bits que registran colores y detalles con un alto rango dinámico. Básicamente, el Mini 4 Pro te permite lograr un control de postproducción de nivel profesional con grabación de D-Log-M de 10 bits. Y no importa dónde publiques el contenido, el HLG garantiza que los colores naturales y el brillo sigan siendo reales sin ajustes ni conversión de formato debido a su alto rango dinámico. Eso no es todo. Se ha adoptado un algoritmo Smart Photo de próxima generación para mejorar eficazmente la calidad de las fotografías. La ingeniosa fusión de esta tecnología Smart Photo y 48 megapíxeles RAW ha hecho maravillas para armonizar las imágenes HDR, el reconocimiento de escenas y más, dando como resultado imágenes verdaderamente cautivadoras. El sistema de cámara del Mini 4 Pro también admite un nuevo modo de video nocturno, el ya
conocido Night Shots para ofrecer un mejor rendimiento en condiciones de poca luz que sus predecesores. Otra mejora notable viene en forma de exposición prolongada simulada, velocidad de obturación de hasta 8 segundos, que abre más posibilidades creativas. Y por último, la resolución de las fotografías panorámicas es mayor en el nuevo dron. La conclusión es que el Mini 4 Pro es un ejemplo clásico de cómo se puede optimizar el mismo hardware para ofrecer un mejor rendimiento. Además de sus características de seguridad mejoradas, nuevos métodos intuitivos para capturar fotografías y calidad de imagen mejorada. El dron ofrece muchas razones para adquirirlo, especialmente porque DJI lo lanzó el mismo precio que el Mini 3 Pro prácticamente, digamos así. Pero hay un detalle que nos lleva mucho a pensar con más por menor cuando en la actualidad estos drones mini, en especial el Mini 4 Pro, será aplicado a unas nuevas leyes y normativas por los momentos en Europa que darán un vuelco grande de cómo se llevará usar un dron de estas dimensiones. Es decir, mucha capacidad y especificaciones, pero limitado nuestra creatividad y hasta el uso, tanto para recrearnos como también para uso profesional inclusive, que aquí creo que será donde va a tener más impacto. Pues después de muchas personas pedir y aclamar el marcaje de clase en estos drones de consumo, ahora tienen una cierta decepción y arrepentimiento porque resulta que la marcación de clase llegó y vaya de qué manera. Resulta como lo es este nuevo Mini 4 Pro, que vino con marcaje C0, estará obligado DJI, si quiere vender su dron en el mercado europeo por lo menos, de cumplir con las normativas de vuelo con máximo a 120 metros de altura desde el lugar de despegue. Es decir, por firmware y software, el dron estará limitado de volar solo hasta 120 metros de altura desde donde se despegue. Claro, no tiene mucha lógica porque será siempre de donde lo despegues, lo que te va a limitar si quieres pasar algún obstáculo que supere dichos 120 metros de altura, por ejemplo. Ya estamos claros que esta normativa es puesta por personas que no tienen la idea realmente de pilotar un dron. Esta limitación se había implementado por DJI en la salida del Mini 4 Pro, pero lo tuvieron que sacar solo hasta el 1 de enero del año próximo 2024, que será obligatorio. Pero atención que esto no es solo para el marcaje S0, también para los marcajes más superiores. Esto es un tema que no quiero profundizar porque no es mi fuerte, pero que será para cumplirlo sin que tú puedas evitarlo, guste o no te guste. Ahora entiendo en cierta parte del por qué DJI dejó casi al mismo precio el Mini 3 Pro, a pesar de las mejoras atractivas, en especial en la cámara y sensores omnidireccionales. Imagínate si hubiera disparado el precio ante el Mini 3 Pro, creo que ya dejaría de ser atractivo, aunque no es que lo sea mucho con esta limitación de los 120 metros de altura desde donde lo despegues. DJI está con una publicidad muy agresiva con este dron, el Mini 4 Pro, tanto así que te lo recomiendan como un dron para iniciantes y no el Mini 3 Pro, tal como lo hacen con esta publicidad por correo, resaltando que está libre de registro, que me supongo que se refieren al tema de las nuevas normativas para las aeronaves no tripuladas con marcaje de clase C0, que no es requerido para las autorizaciones de vuelo en algunos países como lo es en Europa. Tus comentarios abajo. Pero hay algo que no hacen mención y aclaratoria con las prohibiciones en los marcajes de clase en los drones de consumo, como esto que acabo de decir del bloqueo de vuelos no máximo de 120 metros de altura de donde lo despegues. Es obvio, evidentemente. Tendremos que resignarnos con un dron con el Mini 4 Pro con un potencial de hardware y especificaciones para asuntos profesionales de alto nivel. Se ha considerado simplemente un dron para uso estrictamente recreativo por esta limitación de altura que obliga a ser implementada en Europa hasta los momentos. Pero yo como piloto recreativo, y atención, y hablo por mí,
Yo como piloto recreativo que soy y que me siento atraído por este Mini 4 Pro, por lo que ofrece, pues perdí el interés porque tendré que limitarme a los 120 metros de altura donde lo despegue sin tener la opción de sobrepasar el obstáculo que tenga esa altura o más. Gastar dinero por un buen dron para no darle el uso correcto y exprimir bien su potencial por esta limitación o prohibición. O crearon un dron con muchas cosas, pero que no podemos dar uso realmente explotando esas funcionalidades. O sea, tendré yo que subir hasta la cima de ese obstáculo o parte de ella y despegar mi dron desde ahí para poder pasarlo. Es eso lo que entiendo, y si es así me parece absurdo en cierta manera. Pero como lo acabo de decir, son normativas que lo implementan personas que no tienen idea de pilotar un dron. Ahora en lo particular pierdo cierto interés por un dron de marcaje S0 y no por culpa de JI, como muy bien debes saberlo. Yo tengo fe que esto deba cambiar y replantear mejor esta normativa con los marcajes de clase. ¿Qué crees tú que va a parar todo esto con los drones mini de menos de 249 gramos a partir del año próximo 2024? Ojo, no solo con el marcaje S0, sino también para los marcajes superiores como el C1. También tendrán esa limitación de hasta 120 metros de altura de donde lo despegues. Drones C1 que son muy usados para asuntos de trabajo profesional más que recreativo, diría yo. Aunque para uso recreativo quedará empañado también con esta prohibición y limitación. DJI para vender en el mercado europeo tendrá que adaptarse. Y nosotros como pilotos recreativos y profesionales, ¿qué? ¿Nos adaptaremos? Termino mi video con esta interrogativa. Tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels. Y para quien no lo sabe, mi nombre es José Carlos. Brevemente vengo con más y buenos vuelos de hasta 120 metros de altura de donde lo despegues. Guste o no te guste.